Hola chicos, el día de hoy vamos a tocar el tema de balance de reacciones químicas. Existen dos métodos para el balance de reacciones químicas: el balance por tanteo o simple inspección y el balance redox. Hay uno que lo llaman el balance algebraico, algo así, pero es el balance por tanteo pero con álgebra y con ecuaciones, y no es muy conveniente para realizar antes de un examen de admisión o para resolver rápidamente ejercicios. No conviene. ¿Ya? El día de hoy, de estos dos balanceos, vamos a tocar el balance por tanteo o simple inspección, que es el más sencillo. El redox solo es tener criterio, pero hoy haremos el balance por tanteo. Pero antes de eso, tenemos que tener las siguientes consideraciones. Primero, los coeficientes de los elementos o compuestos deben ser números enteros y enteros positivos. ¿Qué quiere decir esto? Que los coeficientes de los elementos no pueden ser raíz de 2, un medio, menos 3, 0,5, ¿sí? Tienen que ser enteros positivos. ¿Y dónde van los coeficientes? Aquí. Coeficientes, coeficientes y coeficientes. Ahora, la segunda es que la cantidad de átomos en el lado de los reactantes debe ser igual a la del lado de los productos. Esto significa que si yo en la parte de los reactantes tengo 6 carbonos, en la parte de los productos también debo tener 6 carbonos. Ahora, ¿cómo sé dónde están los reactantes y dónde están los productos? Ya, depende del sentido de la reacción. Entonces, vamos a analizar. ¿Cómo yo sé en qué sentido va la reacción? Es por una flecha. Si los elementos están antes de la flecha, son reactantes. Y antes de la punta, nos referimos antes de la punta, son reactantes. Y los que están luego de la punta de la flecha son los productos. Si la reacción está en sentido contrario, analizamos. Los reactantes están antes de la punta de la flecha, ¿sí? Y los productos están después de la punta de la flecha. Ejemplos: aquí está el etano que está reaccionando con el O2. ¿Para qué? Para generar una combustión completa. Y aquí vemos que se produce dióxido de carbono con agua. Los reactantes vendrían a ser el etano con el oxígeno. Y los productos serían el dióxido de carbono y el agua. Sí, en este caso también los reactantes vienen a ser el etano y el oxígeno gaseoso. Y los productos son el dióxido de carbono y el agua. Bueno, empezamos con el balance por tanteo o simple inspección. ¿A qué hace referencia este balance por tanteo? Hace referencia a que debemos buscar coeficientes enteros positivos que nos permitan igualar la cantidad de átomos, tanto en reactantes como en productos. Se le dice simple inspección porque buscamos números que a simple vista cumplan la condición de igualar los elementos. ¿Sí? No es difícil, por eso es el método que más accesible se hace al inicio. Ya no es difícil, solo tenemos que buscar números enteros positivos. A ver, para realizar un balance adecuado se debe tomar las siguientes consideraciones. Primero, tiene que contarse los elementos de los reactantes y de los productos, ¿sí? Debes contabilizar cuántos hay en los reactantes y cuántos hay en los productos, ¿sí? Luego, tienes que analizar si hay una diferencia de cantidades o si son iguales, pero generalmente hay una diferencia, así que esa diferencia debes analizarla y cómo poder reducirla o equipararla. Ahora, un método para reducirla o equipararla es el tercer ítem, que se dice: podemos igualar la cantidad de átomos multiplicando por coeficientes enteros positivos, ¿sí? Ahora, luego de realizar eso, para un átomo, o sea, para un elemento, se realiza lo mismo, pero con todos los elementos restantes, hasta obtener la misma cantidad de átomos de todos los elementos. Es decir, que se deben igualar todos los elementos, tanto en reactantes como en productos. Ahora, ¿qué orden se debe seguir para realizar el balanceo por simple inspección? Se sugiere el siguiente orden, porque con este orden salen todos los ejercicios, ¿sí? Empezamos. El primer elemento que es balancear y buscar balancear sí o sí es el metal, ¿sí? El metal. ¿Qué elementos pueden ser? Los del 1A, los del 2A, el hierro, el cobalto, el níquel, el cobre,
el mercurio, el oro, la plata y entre otros. ¿Qué elementos están en el 1A? El litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio francio. Y en el 2A, el berilio, el magnesio, el calcio, estroncio, bario, radio. ¿Sí? Son el metales. En el 1A, obvio que el hidrógeno no es metal. El hidrógeno es un no metal. Ya. Luego de que balanceas todos los metales que hay en la reacción, pasas a balancear los no metales. ¿Qué no metales? El carbono, el nitrógeno, el flúor, el cloro, el azufre, el fósforo, el selenio, el bromo y el yodo. Ahora, luego de que balanceas los no metales, pasas a balancear el hidrógeno. ¿Sí? El hidrógeno se balancea aparte, no está incluido dentro de los no metales. El hidrógeno se balancea después de los no metales y por último se balancea el oxígeno. Entonces, cuando yo digo que aquí se debe balancear los no metales, se debe balancear todos los no metales menos el hidrógeno y menos el oxígeno. ¿Sí? Luego de hacer eso, balanceo hidrógeno, oxígeno. Entonces, ¿cuál debe ser el orden? El orden es balancear metal, luego no metal, luego hidrógeno y oxígeno. Metal, no metal, hidrógeno, oxígeno. Tienes que recordarte este orden. ¿Ok? Bueno, ahora realizaremos ejemplos de balance por tanteo en reacciones químicas o ecuaciones químicas. Vemos aquí que hay una reacción de combustión completa. Como sé que es combustión completa, se libera CO2 y se libera H2O. CO2 más agua. Se libera CO2 más agua. Y en la parte de los reactantes encontramos buteno con oxígeno gaseoso. Ok. Primero, tenemos que contabilizar la cantidad de elementos, como hice en el proceso anterior. Primero, metales. Vemos la reacción y no existe ningún metal. ¿Sí? Entonces ponemos no existen metales en la reacción. Cantidades de reactantes, 0 porque no hay, en productos tampoco 0. Luego vamos a los metales. Dentro de los metales diferentes del hidrógeno y del oxígeno, porque te dije que el hidrógeno y el oxígeno se balancean luego. Lo que tienes que contabilizar son los no metales diferentes de hidrógeno y de oxígeno. ¿Cuál es el único? El carbono. ¿Sí? ¿Cuántos hay en la parte de los reactantes? Hay 4. ¿Y cuántos hay en la parte de los productos? Solo 1. ¿Sí? Aquí no significa que sea 0, significa que es 1. ¿Sí? El subíndice. Aquí, como sé que hay 4, por el subíndice. Aquí hay 4 carbonos. Seguimos. En el hidrógeno. ¿Cuántos hidrógenos hay en la parte de reactantes? El subíndice indica 8. 8 en la parte de reactantes. ¿Y cuántos hidrógenos hay en la parte de productos? El subíndice indica 2. 2 hidrógenos. Luego, la parte de oxígenos. ¿Cuántos oxígenos indica este subíndice? 2. 2 oxígenos en la parte de reactantes. ¿Y cuántos en los productos? Vamos a ver. Aquí hay 2 y aquí hay 1. 2 más 1, 3. 3 en los productos. Y ahora procedemos a balancearlo. ¿Cómo? Yo tenía aquí 1. ¿Sí? Tenía un carbono y 4 en los reactantes. 1 en los productos y 4 en los reactantes. Dijimos que para equiparar la cantidad de elementos se realizaba la multiplicación por números enteros. ¿Qué número entero al multiplicarlo por 1 puedo obtener el número 4? Entonces, vemos y tenemos solamente que multiplicar por 4. Entonces, para llegar de 1 a 4, solo realizo la multiplicación por 4. ¿En qué parte? En la parte de los coeficientes. Los coeficientes se encuentran aquí. Entonces, ¿dónde es lo que tengo déficit de carbonos? Tengo déficit de carbonos en la parte de los productos. Entonces, en los productos debo multiplicar por 4. Solo en el lugar donde tengo déficit de carbono. O sea, aquí, por 4. Entonces, realizamos esa multiplicación y vemos que sería 4 por CO2. Ahora, como en la parte de los reactantes solo tengo carbono 4, le multiplico por 1. ¿Por qué? Porque si digo 4 por 1, tengo 4 carbonos. Luego, si me voy a la parte de los reactantes, 1 por 4, tengo 4 carbonos. Y ya equiparé la cantidad
de carbonos. ¿Está bien? Ahora, como he multiplicado y he variado las cantidades, tengo que volver a contabilizar todos los elementos. Entonces, empezamos. 1 por 4, 4. 4 carbonos. 4 por 1, 4 carbonos. Luego, 1 por 8, 8 hidrógenos en la parte de reactantes. 1, así aquí no hay nada, obvio que es 1. 1 por 2, 2 hidrógenos. Luego, oxígenos. 2 oxígenos. 4 por 2, 8. Aquí hay 1. 8 más 1, 9 oxígenos. Luego, ya balanceé los carbonos. ¿Qué sigue? Los hidrógenos. Entonces, notábamos que había 8 y 2. ¿Y cómo llegó? Fácil, 2 por 4. Entonces, busco en mi reacción dónde hay un hidrógeno para multiplicarlo por 4. Aquí hay 2 hidrógenos. Entonces lo multiplico por 4. 2 por 4, 8. 8 hidrógenos. Luego voy a la parte de los reactantes. ¿Sí? Y ubico que hay 8. 1 por 8, 8. Entonces ya se equiparó la cantidad de hidrógenos. Obvio que este 1 no solo multiplica el carbono, también multiplica el hidrógeno. Y este 4 no solo multiplica el carbono, también al oxígeno. Por eso es que sale 8 hidrógenos. Y aquí también 8 hidrógenos. Y ahora, ya está balanceado carbono, ya está balanceado hidrógeno. Ahora vamos con el oxígeno. Contamos, en la parte izquierda solo hay 2 oxígenos. En la parte derecha hay 4 por 2, 8. Más 4, 12. Hay 12. ¿Cómo llego de 2 a 12? Fácil, multiplico por 6. Y eso es lo que vamos a realizar. Entonces, multiplico aquí 6. 6 por 2, 12 oxígenos. 4 por 2, 8. Más 4 por 1, 4. Entonces, 8 más 4, 12 oxígenos. Y ya están equiparadas las cantidades de oxígeno. Lo vuelves a contar si es que tienes dudas, pero está bien, sí está bien balanceado. Ahora, ¿qué significa cada coeficiente? Cada coeficiente, ¿qué tiene por significado? Que por una mol de C4H8 de buteno, al reaccionarlo con 6 moles de gas oxígeno, se producen en combustión completa 4 moles de dióxido de carbono y 4 moles de agua. ¿Sí? En esa reacción se produce esa cantidad de dióxido de carbono y de agua. Y se necesita una mol de C4H8 que debe reaccionar con 6 moles de oxígeno.